Claro. Hablando de este clima, ¿cómo toma usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman? Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. La muerte del fiscal Nisman en Argentina es uno de los episodios oscuros de la historia judicial de ese país. En España no se ha llegado a ese extremo, pero también ha habido episodios controvertidos con el relevo de algún que otro fiscal. Uno de ellos sería el caso del fiscal Stampa, que era uno de los dos fiscales que llevaba el caso Tándem, la investigación del entramado empresarial del comisario don José Manuel Villarejo Pérez, que en la actualidad se enfrenta a una petición de prisión de más de 100 años de cárcel. Pero el fiscal Stampa no ha llegado en el cargo al juicio. Tenían que haberle detenido por blanqueo de capitales al día siguiente. Y todo se paraba. Y yo dije, esto no hay forma. Hasta que al final hubo una denuncia anónima y un fiscal valiente, que ahora le han quitado de en medio, por cierto. ¿Qué fiscal? Stampa, que lo hizo. Y luego le quitaron de en medio misteriosamente la fiscal general del... Los cronistas del caso aseguran que el comisario Villarejo se la tenía jurada al señor Stampa porque, entre otras cosas, había efectuado los registros delante de él y había procesado a su esposa, la periodista doña Gema Alcalá, la dueña del digital Información Sensible. Ya entonces, el comisario Villarejo remitió una carta a los tribunales donde aseguraba que el fiscal Stampa y su compañero, el fiscal Serrano, estaban vinculados al partido político Podemos y se insinuaba la posibilidad de que les hubieran filtrado información bajo secreto de sumario. Por este asunto, el Partido Popular no desaprovechó la ocasión para preguntarle al señor Villarejo cuándo compareció en el Congreso de los Diputados. En un escrito también dirigido al juez que está judicializado, usted afirma tener las grabaciones que hizo Alejandro Gámez, Alejandro de Podemos, de las reuniones que mantuvo Marta Flor y el equipo jurídico de Podemos con los fiscales anticorrupción. ¿Es cierto? Que yo he hecho un escrito relativo a la actuación, desde mi punto de vista poco afortunada, de uno de los fiscales, sí, por supuesto, y que he querido declarar y que también se me ha negado. Hay un artículo que creo que es el 389 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 400, etcétera, etcétera, que le permiten a uno poder declarar cuantas veces lo declare voluntariamente. A mí no se me ha permitido. Pero lo que iba a provocar el estallido fue la guerra interna en el equipo jurídico de Podemos, entre el señor Calvente y la señora Marta Flor. Una pelea que acabó con el despido del señor Calvente y un cruce de acusaciones y pleitos. Una de las cosas que hizo durante ese conflicto el señor Calvente es asegurar que existía una relación personal íntima entre doña Marta Flor, de Podemos, y el fiscal Stampa. La primera periodista en hacerse eco de este asunto es la periodista doña María Montero, de Canarias, que colabora en el digital Confilegal, digital propiedad del señor don Julen Ariza, el hijo de don Julio Ariza, el del Grupo Intereconomía, y donde se publican una serie de artículos que revelan esa supuesta relación. Esa relación íntima que apuntaba el ex jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, entre la letrada Marta Flor y el fiscal Stampa, que podía haber presuntamente dado origen también a esa serie de infiltraciones, o bueno, como se han ido denominando en los diferentes medios donde se han publicado chats de intercambio de información, en fin, esto son cosas que están ahí conjeturas. Pero claro, nosotros lo que hemos hecho es pedir ampliación de este recurso que planteamos el 26 de junio pasado, donde se nos había dado la oportunidad de recurrir, de ampliar la información. Yo lo que hemos pedido hoy también, tanto a la Fiscalía Superior de Madrid como a la Fiscalía General del Estado, en relación a lo que hemos ido publicando posteriormente a los pantallazos de esos presuntos planes de boda de la letrada de Podemos con el fiscal Stampa, y además también todas las informaciones que hemos ido recabando, no solamente ya del caso Tándem, como esa carta de Villarejo donde apunta a esa presunta financiación irregular o controvertida de Podemos, donde ha quedado también eso la Audiencia Nacional, si el fiscal Stampa le puso asunto o no para poder investigar cosas tan graves, o hemos también pedido que se abra investigación sobre la actuación del fiscal Stampa en el caso Unión. De ahí pasan a OK Diario, el digital dirigido por don Eduardo Indarriaga, considerado uno de los destinos habituales de las filtraciones del comisario Villarejo, que publica también copias y pantallazos de las conversaciones de WhatsApp de la señora Marta Flor y el señor Calvente, de donde se deduce que sí que había una relación estrecha con el señor Stampa, a quien apodaban Iron Man. Presumiblemente el delincuente es Pablo Iglesias, en una trama que, como han desvelado esta semana el Confidencial y El Mundo, en una trama en la cual participaba la Fiscalía Anticorrupción, dos fiscales anticorrupción, para acabar con Eduardo Inda de la mano de Podemos, Dina Usselham y presumiblemente también algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción.
Al día siguiente era el periodista del diario El Mundo, don Esteban Urreiztieta, el que publicaba un reportaje sobre la relación del fiscal Estampa con el partido político Podemos. De esta manera, varios de los periodistas considerados villaregiles se posicionaban contra el fiscal Estampa. En esa red de influencias está claro que hay muchos periodistas que trabajan con él. ¿Por ejemplo? Hombre, yo creo que los más claros, y prefiero de verdad no dar más nombres, son Inda y Urreiztieta. Pero es que el propio teniente fiscal, el número 2 de doña Dolores Delgado como fiscal general, declaraba en Onda Cero que el fiscal Estampa debía ser inmediatamente relevado de su cargo. Se difundieron unas conversaciones a través de WhatsApp o de teléfono móvil en las que la abogada de Podemos, Marta Flor, hablaba de la relación personal que tiene con uno de los fiscales anticorrupción, que es el señor Estampa. Ver una información como esa, de una relación, digamos, que va más allá de verse en el juzgado, de una abogada de una de las partes con un fiscal anticorrupción, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció cuando se enteró que habría hecho usted? La misma que le produjo a usted y que le produjo seguramente al señor que está en la puerta. Una escandalosa y que yo sé lo que yo hubiese hecho en ese momento. Apartar al fiscal. Apartar inmediatamente al fiscal, y si como yo sé o creo que administrativamente este señor está en comisión de servicio, la cobertura de plazas en comisión de servicio temporal es algo realmente frecuente. Cuando hay necesidad, hay un hueco, se cubre por un señor que voluntariamente viene de Las Palmas o de Albacete y lo metemos. Lo que yo hubiese hecho, si administrativamente era posible, yo no soy especialista y eso lo tendrá que decir el fiscal instructor, si eso era posible, haber en ese mismo día removido esa comisión de servicio y haber mandado al fiscal a su lugar de destino. Luego el fiscal Navajas pidió perdón por esas palabras, pero la imagen que estaba dejando era la que estaba quedando. Para empeorar las cosas, el partido político Vox presenta un proceso judicial contra dirigentes de Podemos y también contra el fiscal Estampa, considerando que podía estar viendo una filtración de secretos del caso Dina hacia el partido político Podemos. Informaros que en esta misma mañana se presentará en la Fiscalía Anticorrupción denuncia contra Pablo Iglesias, Dina Buselam, Marta Flor y el fiscal Ignacio Estampa por delitos de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delitos, revelación de secreto, estafa procesal, tráfico de influencias. No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y que luego la niegan, encima vivan en la impunidad de la mentira, del engaño y de la falsificación de noticias. De esta manera, ya daba igual que no se pudiera probar que hubiera filtrado o no filtrado algo a Podemos, ya su imagen estaba quedando estigmatizada. Y eso, que en la trayectoria del fiscal Estampa había varios momentos en los que había tomado decisiones que podían considerarse perjudiciales contra Podemos. Por ejemplo, el fiscal Estampa había sido partidario de retirarle a don Pablo Iglesias la condición de víctima o perjudicado en el caso Dina, por considerar que una vez se supo que había mantenido guardado el disco duro sin que lo supieran el resto de partes, su perfil ya no respondía claramente al de víctima. Lo he explicado muchas veces. En esa tarjeta de memoria había una serie de información muy desagradable, y yo creí al señor Asensio, y aparte creo que me dijo la verdad cuando me dijo: solo hay una copia de esto, te la estoy dando a ti. Y poner a una persona en la tensión de saber que esas fotografías podían estar en manos de gentuza sin escrúpulos. Pero era mejor que lo supiera. Bueno, si me hubiera pasado a mí, yo hubiera preferido que usted me lo dijera. Seguro que sí, y a lo mejor me pude equivocar en eso. Opinión en la que coincidía también la periodista doña Patricia López. Y Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿qué piensa al respecto? Porque claro, no sé si has hablado con él o no. No, es que a mí Pablo me tiene bloqueada. ¿Te tiene bloqueada? Esa es otra de las literalmente, literalmente en Twitter. ¿Y por qué? O sea, él tenía guardada una tarjeta de Dina en el cajón y todos estábamos buscando la tarjeta de Dina, ¿sabes? Y de hecho a Podemos Gloria Lizo pidió, los juzgados están siguiendo la pista de la tarjeta, ¿no? Porque eso es lo que nos iba a decir si la había robado la policía y había introducido datos de la tarjeta en el informe PISA o no. Y resulta que la tarjeta estaba en el cajón, ¿sabes? También el fiscal Estampa había estado en contra de varios pleitos de don Pablo Iglesias contra periodistas. Pese a ello, la Fiscalía General del Estado, de doña Dolores Delgado,
retiró la comisión de servicios del señor Estampa en la Fiscalía Anticorrupción. Para haberse ido en el cargo tenía que haber sido respaldado por el Consejo Fiscal, y ni uno solo de los vocales del Consejo Fiscal votó a su favor. Ha habido figuras en los medios de comunicación que han considerado que la caída del fiscal Estampa fue un triunfo del comisario Villarejo. Lo único que ha conseguido hasta el momento es atacar a la Fiscalía. Vincula a uno de los dos fiscales de la causa Tándem, él personalmente, al entorno Podemos, y ha conseguido, Estampa, ¿no? Y ha conseguido que Ignacio Estampa haya salido de la causa judicial de una manera absolutamente aleatoria. Un tío que estaba trabajando desde hacía 3 años absolutamente en una causa contra Villarejo, pero ha conseguido apartarlo. Me imagino que la Fiscalía lo ha apartado para decir que no, por lo menos que tenemos que parecer, ¿no? Si el hecho de que periodistas considerados o acusados de ser terminales mediáticas del comisario Villarejo, como don José Antonio Hernández, actual director de Fuentes Informadas, respalden públicamente esa destitución, podría corroborar esa tesis. Al fiscal Estampa, que era, de alguna forma, el más implicado en la investigación, ¿no? ¿Qué te parece eso? Hay un tema entre una periodista y el fiscal Estampa. Yo creo que los periodistas tienen que hacer su trabajo y no ir más allá. Aparentemente fue un bulo. ¿Qué me parece que al fiscal? Yo creo que hay más cosas aparte de eso. Desde luego la imagen que por uno u otro motivo estaba dando Estampa cara a la calle, pues ya digo, por el motivo que fuere, bien por las imputaciones que le había hecho esta periodista, por lo que fuere, yo creo que ya no era lo más idóneo para seguir investigando un caso de esta relevancia, de esta importancia. Luego yo creo que no solo ha influido eso, ha influido más cosas. Ha podido influir la percepción que podía tener la fiscal general sobre él. Y es que de una acusación puedes librarte si no hay pruebas, porque eso es el derecho jurídico, pero de un estigma que haya sobre ti es mucho más difícil librarse por aquello de no solo hay que serlo, sino parecerlo.